deletreando su perdición. De repente, había una mano en su hombro. El mundo se desdibujó, y un segundo después, Neville estaba atrapando su caída aterrizando en la hierba blanda. Lo siento, murmuró Charlie, rascándose la nuca como si estuviera avergonzado. No quería que te metieras en problemas por mí. Mientras hablaba, Mewtwo Green salió de la bolsa de Neville, saltando sobre el pie de Charlie y luego se levantó para que Charlie lo atrapara en la palma de su mano. Casualmente, el niño puso al sapo en su hombro, dándole un cariñoso masaje en la espalda con su dedo índice. ¿Cómo lo hiciste? Neville jadeó, tratando de orientarse. Estaban a un poco de los invernaderos donde ya había comenzado su clase de herbología. Inmediatamente, lo reconsideró. Ni su extraña forma de viajar ni el comportamiento de Mewtwo Green eran las cosas para las que más necesitaba respuestas. Ron dice que tu nombre es Kakashi, gritó. Dicen que estás con Black y que secuestraste a Harry. Las lágrimas le asomaron los ojos. ¿Quién eres tú? Su amigo parecía inseguro. Supongo, Ron no se equivoca. Probablemente debería dirigirme a toda la clase. Fin a esta farsa. Para Neville, fue como recibir un puñetazo en el estómago. Tal vez Charlie lo intuyó, mientras retrocedía medio paso. Volveremos a hablar cuando te hayas calmado. Tenemos clase, herbología, el tema favorito de Neville. Con un hipo sollozante, Neville asintió. A pesar de todas las preguntas que pesaban en su alma, una tranquila lección de herbología sonaba muy tentadora, de repente. No sabía si estaba preparado para la verdad, no sabía si ni siquiera quería escucharla. ¿Qué haría si su amigo fuera realmente quien los demás decían que era? El cómplice de Black que lo ayudó a matar a Harry. Ven. Cuando Charlie se adelantó, Neville lo siguió. El otro chico le abrió la puerta a Neville, que entró primero. El profesor Sprout, que parecía inusualmente pálido esta mañana, levantó la vista. Ella le dedicó una sonrisa tambaleante, luego estaba a punto de enviarlo a su asiento, cuando su rostro se congeló en estado de shock cuando Charlie entró detrás de ella. Por un momento, Neville pensó que podría ser miedo en su rostro. Luego, derribando su silla y perdiendo su sombrero en el proceso, corrió a través de la habitación y abrazó al niño en un abrazo aplastante. «Oh, estábamos tan preocupados, hijo mío», exclamó la profesora Sprout en voz alta mientras casi levantaba a Charlie de sus pies en su entusiasmo. Cuando Poppy me dijo, no podía empezar a imaginarlo. ¿Dónde has estado? Lo dejó en el suelo, apartándolo con el brazo extendido para escudriñar su rostro. ¿Cómo te sientes? ¿Sigues cansado? ¿Has desayunado? Charlie parecía abrumado por el entusiasmo. En una silenciosa súplica de ayuda, miró a Neville, que tampoco sabía qué hacer, luego el ojo descubierto de Charlie viajó a sus otros compañeros de clase. Entonces hubo una reacción, un incómodo endurecimiento de su postura. Neville se giró para ver lo que Charlie estaba viendo, sintiéndose inmediatamente incómodo al verse frente a las miradas sospechosas de los Gryffindor y las miradas cautelosamente desconfiadas de la mayoría de los Hufflepuffs. Solo Justin Finch Fletchley parecía feliz de ver a Charlie regresar, ya que su confusión inicial por lo diferente que se veía Charlie ahora, se transformó en una sonrisa torcida y un gesto para que Charlie se sentara en el asiento libre a su lado. Dos rostros sobresalían particularmente. Ron y Hermione no parecían sospechosos como lo hacían los otros Gryffindor. Parecían enfermizos, preocupadamente pálidos. Con expresiones de falsa inocencia, evadían la mirada de Neville, agachando la cabeza, como si intentaran desaparecer. Estoy bien, respondió Charlie con facilidad, ignorando por completo la pregunta sobre el desayuno. Neville no creía que Sprout se hubiera perdido eso, pero aparentemente, dejó de lado sus preocupaciones por el estómago vacío de Charlie por ahora. ¿Dónde has estado? Poppy dijo que desapareciste esta mañana. Todos estábamos muy preocupados. Mientras Neville seguía mirando a Ron y Hermione, pudo ver los signos reveladores de su culpa, la forma en que ya estaban aceptando la detención que recibirían. ¿Detención? ¿Cuánto tiempo sería eso para secuestrar y encarcelar a otro estudiante? Neville temía que incluso pudieran ser expulsados. Fuera lo que fuera que Charlie había hecho, era un estudiante de Hogwarts, y lo que le habían hecho era un crimen. Charlie suspiró en silencio. Me perdí en el camino. ¿Perdido? Repitió Sprout, desconcertado. Sí, perdidos. Ron y Hermione parecían igualmente sorprendidos cuando Charlie no los incriminó. Neville compartió su sorpresa. Se miraban el uno al otro, y luego miraban a Neville como rogándole que no dijera nada. Estaba a punto de derramarse.
Lo que habían hecho, no estaba bien. Neville no sabía ni la mitad, pero iba más allá de las reglas que solían hacer. Estaba acostumbrado a que le hicieran bromas a algunos Slytherins que se lo merecían, pero incluso con Malfoy, nunca llegaron tan lejos. Al final, Neville no dijo nada. No era una rata, y si incluso Charlie quería mantenerlo en secreto, aunque Neville no entendiera por qué, ¿quieres unirte a la clase hoy? Preguntó Sprout resignada cuando no obtuvo una mejor respuesta de Charlie. Entonces le diré a Poppy que estás a salvo. Después de soltarlo, agitó su varita y un trozo de papel doblado se rompió de la punta. Parecía un avión de papel, pero antes de que Neville lo viera con claridad, escapó a través de la puerta aún abierta del invernadero. Entonces continuemos con la clase. Por favor, todos, miren de nuevo a sus puzapos. Pero incluso cuando Sprout regresó a su escritorio, dejando a Charlie y Neville para que buscaran sus asientos junto a Dean y Justin respectivamente, nadie se volvía hacia las flores moradas que estaban en las mesas frente a ellos. En cambio, continuaron mirando a Charlie, ignorando a Neville casi por completo. Charlie soltó una risita, aunque sonaba muy nervioso. Sí, parece que debería volver a presentarme. Hizo un gesto con la mano como si fuera lo más normal del mundo haber mentido sobre toda una vida. En realidad, mi nombre no es Charlie. Neville llamó la atención sorprendida de Sprout desde el otro lado de la habitación, pero ella parecía más sorprendida de que Charlie revelara la verdad, en lugar del contenido de esta revelación. Debía de haberlo sabido antes, entonces. Parece que ya lo descubriste de todos modos. Al menos, Ron parecía un poco culpable cuando todos los ojos estuvieron puestos en él por un momento, pero mi verdadero nombre es Kakashi Atake. Tampoco soy de Sudáfrica, pero los profesores sabían mi verdadero nombre. Lavender se burló. El profeta dice que trabajas con Sirius Black. Kakashi de verdad ahora. Neville necesitaría tiempo para acostumbrarse al nuevo nombre, se encogió de hombros a medias. Es el profeta. Prometo que no estoy aquí para hacerle daño a nadie. Dile eso a Harry. Ron finalmente encontró su coraje, ahora que sabía que no iba a enfrentar la expulsión. Todavía se ha ido. Kakashi no respondió. En lugar de eso, le dio a Ron una mirada larga y fría, que hizo que el pelirrojo se encerrara en sí mismo. Entonces, ¿por qué mentiste? Preguntó Hermione, frunciendo el ceño con terquedad. Kakashi se encogió de hombros. Fue entonces cuando Sprout decidió ayudar a su alumno. Este no es el lugar para este tipo de discusiones. Puedo decirte que Dumbledore sí sabía su verdadero nombre, y que Kakashi está aquí por su parte. Por favor, acepte la decisión del director. Algunos estudiantes de ambas casas protestaron, pero el profesor Sprout no tenía nada de eso. Cogió su sombrero del suelo y limpió trozos de tierra de su parte superior, se lo volvió a poner. Tu puzapod necesita cuidados. Me temo que tendré que restar puntos a cualquiera que descuide su planta. Con algunas quejas y descontento, la mayoría de la clase volvió al tema, tal vez con la única excepción de Ron y Hermione, pero estaban demasiado asustados de que los llamaran para decir algo más. Finalmente, Kakashi se sentó junto a Justin, ayudándolo con la misma planta que habían cuidado antes del juego de Quidditch, y todo este desastre había comenzado. Cuidado, Neville. Gritó Dean, haciendo que Neville se concentrara en la planta que compartía con Dean y Seamus, que justo ahora comenzaba a liberar esporas verdosas en el aire. No lo respires. Capítulo 69. Lxix Notas. Véase el final del capítulo para las notas. Chapter Text es Harry Potter. ¿Harry Potter? ¿Sí? ¿No ves la cicatriz? ¿Estás seguro? Pensé que Black y ese chico lo atraparon. El profeta, alguien tiene que informar a Hogwarts. Era imposible dormir durante el alboroto. 3 voces discutían entre sí, una más fuerte que la otra, cada una de ellas con el deseo de hacerse oír. Harry solo quería que se callaran. Tenía un terrible dolor de cabeza, estaba cansado y no había comido nada en días. Él también se sentía repugnante. El sudor viejo del juego de Quidditch se había secado durante mucho tiempo en su piel y en su ropa y, aunque ya no podía olerlo, todavía se sentía pegajoso y había una picazón persistente en su cuero cabelludo. Creo que va a volver en sí, exclamó una mujer cerca de su rostro. Había una mano suave contra su mejilla, acunándolo con cuidado. Ve, envía un mensaje a Hogwarts. ¿Y echas de menos su explicación? Vete tú. Cállate, chicos. Gritó la mujer con fuerza. Está volviendo en sí. Cállate un momento, ¿quieres? Vi al gigante mascota de Dumbledore en las 3 escobas, no te atrevas a hablar de esa manera de mi amigo.
Harry se había despertado ante el repugnante insulto. Ni siquiera un dolor de cabeza le impediría defender al hombre que lo había recogido de los Dursley 2 años atrás. Hagrid no había sido más que amable con él y no merecía la forma en que la gente hablaba de él. Harry esperaba que solo personas como Malfoy tuvieran tales prejuicios, pero el hombre al que miró no se parecía en nada a Malfoy. Parecía unos años más joven que Arthur Weasley, con las mejillas quemadas por el sol y los mechones grises intercalados en su pelo negro. El desconocido le devolvió la mirada, y luego parpadeó malhumorado. Entonces, ¿estás despierto? Retíralo. Insistió Harry. Su cabeza protestó al oír su propia voz. La mujer se había estremecido. Harry estuvo a punto de chocar con ella mientras se sentaba. Ahora se preocupaba por él, acercándose arrastrándose, con las manos flotando sobre él, tratando de que volviera a acostarse. Ella estaba diciendo algo sobre la sangre, pero Harry apenas la reconoció, mirando al hombre que le devolvió la mirada de manera defensiva, como si tuviera algún derecho a sentirse ofendido después de la forma en que habló sobre Hagrid. Apaciguador, levantó las manos, mostrándole a Harry sus palmas vacías. Solo quería decir que el medio gigante, Hagrid. Harry gruñó. Su nombre es Hagrid. Cierto, Hagrid. Está en Hogsmeade, así que podríamos atraparlo. Esa debería ser la forma más rápida de llevarte de vuelta a Hogwarts. Sus cejas se torcieron como si esperara que Harry se ofendiera más por su elección de palabras, pero en ese momento, Harry recordó su dolor de cabeza y la nariz rota, y no ayudó que la mujer le hiciera una ráfaga de preguntas sobre cómo estaba, a lo que la respuesta fue miserable. Tengo sed. ¿Tienes algo de beber? Preguntó, arrastrando las palabras mientras finalmente se recostaba. La mujer y el imbécil se miraron, luego a un segundo hombre, Harry solo vio ahora, pero ninguno de ellos parecía tener agua consigo. ¿O para comer? Ve a buscar a Hagrid, ordenó el segundo hombre al imbécil. Mientras el imbécil salía corriendo, Harry se preguntó si quería que el pedazo de mierda prejuicioso hablara con su amigo, pero al final, tuvo diferentes problemas ya que su estómago comenzó a gruñir. Y la idea de volver a encontrarse con un amigo, finalmente, era demasiado tentadora como para perder otro segundo discutiendo sobre insultos. ¿Dónde estoy? Ahora que estaba en un lugar donde la gente hablaba inglés, sintió el agotamiento de los últimos días, cuando cada palabra era una pelea hasta que había una pelea real, en cada parte de su cuerpo. ¿Dijiste Hogsmeade? Sí, confirmó la mujer. A las afueras del pueblo. Te encontramos aquí. Ya a mitad de camino de la frontera hacia Hogwarts. Señaló hacia la línea de árboles más cercana. Debes haber intentado hacer el camino de regreso. ¿Cómo te alejaste de Black? Negro. Recordó la oscuridad del mundo en el que había estado encarcelado. ¿Sabes, Sirio Negro? Exclamó la mujer, pronunciando el nombre como si fuera casi tan maldito como el de Lord Voldemort. Harry sacudió la cabeza confundido. El hombre, que se acercó un poco más, sosteniendo su varita y pronunciando lo que Harry pensó que podría ser un hechizo de diagnóstico médico, frunció el ceño. Estuviste cautivo por él durante 3 días. ¿No vi a Sirius Black? ¿No te acuerdas? La mujer miró a su compañero. ¿Crees que sufrió una conmoción cerebral? ¿O que fue olvidado? El hombre negó con la cabeza. Está deshidratado y hambriento. Hizo un gesto a la cara de Harry. Y claramente recibió un par de puñetazos. Una nariz rota y costillas magulladas, pero no creo que haya sido olvidado. Entonces, ¿cómo? ¿Qué pasa con el negro? Harry se estaba molestando. El negro no estaba allí. Insistió. Incluso si no había visto la cara de Toby, y no conocía a Black más que por las fotos de El Profeta, estaba seguro de que Sirius Black era un adulto y que hablaba inglés. La mujer no pareció creerle. Con el ceño fruncido y un giro preocupado de sus labios, hizo que Harry se recostara. ¿Cuánto tiempo crees? Le preguntó a su amiga, hasta que John encuentre a Hagrid. Harry también se preguntaba sobre eso. No podía esperar, demasiado ansioso por ver una cara amiga. Todo lo que quería era algo para beber, una comida y un lugar para descansar a salvo. Sin embargo, John necesitó un tiempo para encontrar a Hagrid, o tal vez el camino de regreso a Hogsmeade simplemente tomó mucho tiempo. Pasó casi 1 hora, hasta que Hagrid llegó con pasos atronadores, haciendo temblar el suelo. Harry. Blimey, Harry, es verdad. Gritó a través de la pradera mientras corría por el claro. Harry vio la silueta de John unos pasos detrás de él, tratando de seguirle el ritmo. Luego, Hagrid lo levantó en fuertes brazos, lo que hizo que Harry se sintiera mucho más pequeño de lo que era. Oh, Merlín, ¿realmente eres tú?
Hagrid sollozó, luego, con un sollozo desgarrador, apretó a Harry más cerca, antes de dejarlo en el suelo con pies tambaleantes. Harry no estaba seguro de si sería capaz de ponerse de pie, pero con las manos de Hagrid sosteniendo sus hombros, logró equilibrarse mientras Hagrid lo miraba. ¿Dónde has estado, muchacho? Un dedo fuerte bajo la barbilla de Harry le levantó la cara. Estás sangrando por la nariz, Harry. Ante su voz familiar y la proximidad de su amigo, Harry no pudo evitar sonreír, sin importar lo cansado que se sintiera o lo mucho que lo torturara su dolor de cabeza. Creo que está roto. Lo parece, convino Hagrid. ¿Tiene alguna otra lesión? Pero antes de que Harry pudiera responder, Hagrid lo atrajo en otro abrazo exuberante. He estado muy preocupado, Harry. Tan preocupado. Todos nosotros. Pensé que tal vez, Sirius Black te atrapó. Ni siquiera Albus sabía dónde estabas. ¿Qué pasó? No lo sé, Harry negó con la cabeza. Lo acabamos de encontrar aquí. Jon resoplaba y resoplaba de seguir el ritmo de Hagrid. Tengo hambre, admitió Harry entonces. Y sediento. Y estoy cansada. Por supuesto. Claro. Te llevaré a Hogwarts. Se sorprenderán cuando te vean, te lo aseguro. Ron y Hermione especialmente. Seguí diciéndole a todo el mundo que Charlie te había secuestrado, lo hicieron. Con su mano en el hombro de Harry, lo alejó del claro antes de volver a levantarlo en sus brazos cuando notó los pasos inseguros de Harry. Gracias por encontrarlo, ustedes tres. Finalmente sintiéndose seguro, los ojos de Harry se cerraron antes de que pudiera preguntarle a Hagrid sobre lo que pensaban Ron y Hermione o cómo llegaron a pensar que Charlie estaba involucrado. Si ellos sabían algo, él no lo sabía. El rostro del ministro estaba rojo de ira, mientras salía furioso de la oficina del director. Esto tendrá consecuencias, Dumbledore. No te saldrás con la tuya. Amenazó en la puerta. Albergar a un criminal, en una escuela. ¿Crees que los padres de tus alumnos estarán de acuerdo con eso? Albus suspiró, el sonido fatigado e inusualmente resignado por el hombre que Severus solo había conocido para conseguir lo que quería. Él también es un estudiante de Hogwarts. Antes de que pudiera decir algo más, Fudge golpeó la puerta detrás de él. Arrojar al niño a los dementores tampoco apaciguará al público. Lo último solo se dijo para los oídos de Severus. Unos pálidos ojos azules se volvieron hacia él, observándolo por encima de unas gafas de media luna. ¿Lo entiendes, verdad, Severus? Una arruga de su nariz le mostró al director exactamente lo que Severus pensaba de su terquedad. Aunque había ayudado a Albus a liberar a Ataque de las celdas de detención, o más bien ayudó a Albus a ayudar a Ataque a ayudarse a sí mismo, ya que siempre haría lo que el director le exigiera, y aunque sentía arrepentimiento por haber hecho que Ataque convulsionara durante su interrogatorio cuando claramente no estaba lo suficientemente sano como para soportarlo, eso no significaba que Severus estuviera de acuerdo con el enfoque de Albus. Ciertamente, para Severus, le ayudó a poner fin a su culpa, sabiendo que no había sido Subveritaserum, ni el interrogatorio en sí lo que había provocado la respuesta negativa del cuerpo de Ataque. En lo que respecta a Severus, el chico seguía siendo peligroso. Hogwarts no era lugar para un cañón tan suelto. Un niño con las habilidades para hacer que el ministerio y los aurores parecieran aficionados indefensos era demasiado difícil de controlar para mantenerlo con seguridad en una escuela llena de niños. Por otra parte, Severus tampoco conocía ninguna alternativa, y no se hundiría tanto como para sugerir que deberían arrojar a un adolescente a los dementores en Azkaban. Eso sería cruel, incluso para él. ¿Sigue siendo solo sobre Potter?, preguntó Severus con curiosidad. Estoy seguro de que podríamos haber llegado a un acuerdo con Fudge, que nos permitiera interrogar al chico antes de entregarlo. Albus seguramente tenía la influencia de exigir una entrevista con cualquier persona bajo custodia del ministerio, cuando quisiera. Albus parecía preocupado. Apenas había dormido desde que Potter desapareció, y a su edad, 3 días con poco o ningún descanso lo hacían parecer la muerte misma. Pálido, enfermizo y arrugado de lo que Severus jamás supo que era. Estoy seguro de que Harry regresará con nosotros sano y salvo. Severus rechinó los dientes. ¿Estás seguro? La profecía no se deshace tan fácilmente. Pero eso era una mierda. Todo mago capaz sabía que, si bien las profecías tenían poder, la adivinación era la más voluble de las disciplinas mágicas. Severus conocía a pocos magos que apostaran por ello y algunos que desconfiaban notoriamente de ellos. Peor aún, la bruja que fue responsable de esta profecía en particular era poco confiable en el mejor de los casos.
Severus no había conocido a Sybil Trelawney cuando escuchó su profecía sobre la némesis del Señor Oscuro por primera vez, antes de compartir su contenido con el Señor Oscuro, sellando el destino de Lily y el de su inútil esposo, pero desde entonces había trabajado con ella durante una década. La posibilidad muy real de que Trelawney pudiera haber estropeado la profecía del Señor Oscuro tanto como lo hizo con todas las demás desde entonces, su predicción anual de la muerte de sus estudiantes en primer lugar, era algo que había considerado antes. Ahora, pensó que era más probable que todo fuera un engaño desde el principio, y que Lily había muerto por nada, en lugar de confiar solo en el destino. ¿Has pensado que podría estar mal?, espetó Severus. ¿Que todo lo que hicimos fue en vano? ¿De verdad no crees que Neville podría haber sido el hijo de la profecía? Severus resopló. Preferiría comer su propio caldero. Longbottom no fue capaz de preparar la poción de pimienta más simple. El mismísimo Avada Kedavra le dio un golpe en el pie antes de vencer al Señor Oscuro. Albus sonrió con tristeza. No, Severus, la profecía es real. Estoy seguro de ello. Un contratiempo así no lo deshará. Hippo. Su Golden Boy se había ido. Pero tienes razón. No debemos confiar solo en la profecía. Severus frunció una ceja ante el repentino giro de 180 grados en el argumento de Albus. Durante los últimos años, he estado buscando todas las ventajas que podía obtener. Lamentablemente, mis intentos fueron menos exitosos de lo que esperaba, pero este chico, Severus se burló. Este chico trabaja para Black. Parece que ya eligió un bando, y es el equivocado. Habría sido un simple niño pequeño cuando Black fue enviado a Azkaban. Si trabajan juntos, Black debe haberlo convencido después de su escape. Solo unas pocas semanas para convertirlo antes de que Kakashi se uniera a nosotros en Hogwarts. No es mucho tiempo para pasarse al lado oscuro. Estoy seguro de que podemos deshacer lo que sea que hizo Black. Era ingenuo confiar en eso. Pero Albus había tenido éxito en convertir a otras personas antes, no menos al propio Severus, y Severus había tenido más de unas pocas semanas bajo la influencia personal del Señor Oscuro. ¿Supones que fue convertido por el propio Black? ¿Y si no era negro? ¿Y si hubiera sido un mortífago diferente, hace años, criándolo en esa creencia? Albus no parecía impresionado. ¿Quién? ¿Tu amigo Lucius Malfoy? La forma en que lo dijo, la forma en que le sonrió a Severus, como para recordarle que a él también se le había dado una oportunidad. Fue un golpe no provocado contra la propia integridad de Severus. No Lucius, obviamente. Albus también lo sabía. La mención del viejo amigo de Severus era solo para sacarle un susto. Lucius aún no había movido un dedo para traer de vuelta al Señor Oscuro, demasiado cómodo en su lujosa seguridad. Al menos no a propósito. Aquella estupidez del año pasado, con el diario de Tom Riddle, casi le había costado su reputación. Severus todavía no sabía lo que había estado pensando. Tú, más que nadie, sabes que es posible, suspiró Albus. ¿Por qué te niegas a intentarlo? Severus resopló. Porque también sé que no sería la primera vez, estás subestimando a Black. Y ahí estaba. Esa mirada otra vez. Como si incluso ahora, ese Black fuera un conocido asesino en masa, Albus todavía tenía la intención de castigarlo por desconfiar de él cuando era niño, cuando la naturaleza malvada de Black había sido obvia desde el principio. Hizo que Albus pareciera aún más cansado, y Severus se sintió culpable por causar ese cambio. Solo necesito saber que estás de acuerdo con eso, cedió Albus. No es necesario que estés de acuerdo. Pero te necesito de mi lado, incluso cuando el ministerio se vuelve contra nosotros. ¿Se suponía que debía sentirse insultado? He estado de tu lado desde entonces, durante 12 años, ¿no es así? Los ojos del director se iluminaron. Deberíamos, en ese momento, la puerta se abrió de golpe, golpeando contra la pared y rebotando en la cara del semigigante que estaba en el marco, jadeando de agotamiento, con las mejillas rosadas de emoción. Ha vuelto. Albus se puso en pie. Rubeus. Harry. Lo encontraron, cerca de Hogsmeade, Harry ha vuelto. Está en el ala del hospital. Maldito sea Severus. Esa estúpida profecía podría haber sido correcta después de todo. El destino hizo que ese mocoso reapareciera por su cuenta. Cuando Albus y Hagrid se fueron, Severus no tenía interés en seguirlos. Podía imaginar cosas mejores y más productivas que hacer que visitar a Potter en la cama del hospital. Estaba seguro de que al Golden Boy no le faltarían visitas y no lo echaría de menos.
Sin embargo, no tenía sentido quedarse solo en la oficina del director, así que Severus fue a buscar a la única persona que realmente quería conocer ese día. Encontró a Kakashi Hatake sentado con Justin Finch Fletchley y Neville Longbottom. Dos de sus peores alumnos. No es de extrañar que cayeran rendidos al encanto de Hatake. Juntos compartían una sola célula cerebral, y no importaba lo que Severus pensara de Hatake, el chico era inteligente. Ciertamente, lo suficientemente inteligente como para envolver a dos idiotas alrededor de su meñique. Draco también lo consiguió con Crabbe y Goyle, y Black había deslumbrado a Pettigrew con su encanto. Antes de que lo matara. Niños inteligentes y sus lacayos descerebrados. Severus lo sabía todo sobre eso. Longbottom fue el primero en fijarse en él. Como un conejo con un sexto sentido para el peligro, se volvió justo cuando Severus llegó a su mesa. Con los ojos terriblemente abiertos, se agachó y evitó el contacto visual, como si Severus fuera un vampiro. Severus lo miró un poco más. Todavía no había olvidado la forma en que Longbottom lo había humillado durante su lección de Bogart con Lupin. Mientras Longbottom continuaba alejándose, haciendo que Severus se preguntara si podría hacerlo desaparecer por completo, o tal vez mojar sus pantalones al menos, fue interrumpido por Finch Fletchley. ¿Qué quieres?, preguntó en un tono como si Severus fuera uno de sus compañeros. 5 puntos de Hufflepuff, Finch Fletchley, se burló Severus, por tu tono. Disfrutó de la forma en que el Hufflepuff se sonrojó de ira. Y ahora creo que deberías volver a tu tarea. Antes de que ninguno de los chicos tuviera la oportunidad de hacerlo, le arrebató el pergamino a Finch Fletchley. Era para Charms y estaba escrito con la letra atroz de Finch Fletchley. Severus ni siquiera intentó leerlo, solo buscó el primer error de ortografía que pudo encontrar, seguro de que el ensayo estaría lleno de ellos. La ortografía de Finch Fletchley era la peor que Severus había visto jamás. Incluso la ortografía de Hatake era mejor ahora, y por lo que Severus podía ver, Hatake todavía estaba aprendiendo el idioma, aunque era lo suficientemente bueno para engañar a la mayoría de la gente que hablaba con fluidez. Ronroneo leyó con voz sarcástica. ¿Qué es eso? ¿Una novela sobre gatos? Dejó que el pergamino se le escapara entre los dedos, por lo que cayó al suelo. Para su consternación, Hatake lo atrapó en el aire. Si yo fuera el profesor Flitwick, sacarías una T en eso. Solo por la ortografía, continuó imperturbable. Echó un vistazo a las dos frases que Longbottom había escrito hasta el momento. Y, por supuesto, tampoco podemos esperar nada mejor de ti, HM. Diga. Se volvió hacia Hatake, ansioso por burlarse de él a continuación, pero Hatake era más rápido que él. Y pensar que fuiste tan amable conmigo la última vez. Severus no podía estar seguro con la máscara que Hatake ahora usaba todo el tiempo, ¿y qué pasaba con eso? Pero pensó que el chico podría estar sonriendo. Ahora, creo que podría haber sido solo porque estabas tan avergonzado que te atrapé con tu pijama rosa, con pequeñas slippers cosidas por todo tu pantalón. ¿Qué eres? Pero el recuerdo le hizo detenerse. Cuando Kakashi lo encontró en sus dormitorios, no había usado nada más que su ropa interior, y en la prisa del momento, solo tuvo tiempo de ponerse una camisa de dormir blanca descolorida que apenas llegaba a sus rodillas nudosas. Había una posibilidad de que Hatake hubiera visto su ropa interior antes de que Severus pudiera ponerse de pie y dejar que la túnica cayera por completo. La mortificación que sintió al darse cuenta de que Hatake se había desahogado inventando un pijama vergonzoso en lugar de revelar que había visto a su maestro prácticamente desnudo, le recordó a Severus un dolor muy antiguo. Black se consiguió un buen alumno. 10 puntos de Hufflepuff, gruñó, pero no negó la afirmación de Hatake. Dudaba que a Hatake le importaran los puntos de la casa, pero tal vez eso le causaría algunos problemas con sus compañeros. Sin embargo, para decepción de Severus, ni siquiera Finch Fletchley parecía molesto por el hecho de que su casa perdiera más puntos. Le divertía demasiado la imagen de Severus en pijama rosa. Borra esa sonrisa de tu cara. Le espetó a Finch Fletchley. Y tú, ven conmigo. Tengo algunas preguntas. Longbottom, ese patético cerdo parecía como si quisiera protestar, pero en cambio, solo miró su pergamino, luciendo ligeramente pálido, mientras Hatake se levantaba para seguir a Severus. No llegaron tan lejos como Severus pretendía. Ni siquiera había salido del vestíbulo cuando el profesor Sprout se acercó contoneándose detrás de ellos, gritando tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella. Severus y el chico ya estaban en las escaleras que conducían a los calabozos. Severo. Con una expresión amarga, Severus se volvió hacia ella.
Vislumbró el rostro de Ataque, que parecía divertido. Quizás. Severus, ¿a dónde vas con mi alumno? Solo tengo algunas preguntas para él. Para enfatizar su intención, agarró la muñeca de Ataque y tiró de él más lejos. Sin embargo, no había forma de escapar de Sprout. Severus no la había visto moverse tan rápido desde que la conocía. El director y yo, no veo al director por ningún lado, Severus. Pomona, no podía lidiar con ella y con su odiosa madre que se burlaba de sus alumnos. Estoy seguro de que estás de acuerdo en que hay algunas preguntas urgentes que Ataque necesita responder. Estoy seguro de que si Albus tiene preguntas, él mismo puede hacérselas. Todos sabemos que lo tienes todo para mi alumno. Severus le miró la nariz imperiosamente, pero ella no se echó atrás. Y ahora, si tuviera la amabilidad de quitarle las manos de encima, señor Ataque. Albus está bastante preocupado. Entonces, puede mandar a buscarme, decirme lo que quiere y yo interrogaré a mis estudiantes. Como si fuera a obtener alguna respuesta de alguien como Ataque. Debo haber pasado por alto el decreto del director que dice que ahora asumes la responsabilidad de mi alumno. Severus soltó la muñeca de Ataque. Es un asunto urgente, le advirtió. Informaré al director de tu falta de cooperación. Pero ella no se dejaba intimidar tan fácilmente como sus alumnos. 30 años mayor que él, había sido su maestra una vez. En reacción a su amenaza, ella solo sonrió con acero. Por favor, háganlo. Aunque ambos sabemos que no es tan urgente como dices. Al fin y al cabo, Potter ha sido encontrado. Ataque, que no había dicho nada hasta ahora, levantó la vista bruscamente. ¿Lo ha hecho? Sí, querido, le sonrió Sprout. Lo que sea que hayas hecho aparentemente no duró mucho, gruñó Severus, pero una mirada del profesor Sprout lo hizo finalmente retirarse, sintiéndose como un cachorro pateado. No estaba acostumbrado a pelear con sus colegas. Eran tan amigos como Severus estaba dispuesto a permitir. No confiaba fácilmente. Y Pomona era normalmente amable y comprensivo, más que la mayoría de las personas en su vida. Era chocante encontrarla como una adversaria con ese chico 3 veces maldito entre ellos. Ataque, ese chico lo arruinaría todo, y Albus simplemente se lo permitió. Mañana, el profeta declararía oficialmente a Ataque como un cómplice para la continua fuga de Black y, a su vez, declararía a Severus, Albus y todo Hogwarts como cómplice de la fuga de Ataque. Mañana, perderían la buena voluntad del público, por albergar a un criminal. Sin embargo, solo Severus parecía ver un problema con eso. Si Ataque era el único, podría aceptarlo. Pero también había que tener en cuenta a Lupin. Otro de los compatriotas de Black. Ahora prácticamente los estaban invitando a entrar. Incluso con Potter de regreso, estaba lejos de estar a salvo, especialmente con 2 de los amigos de Black tan cerca y el propio Black todavía en libertad. ¿Cómo podría Albus arriesgarse a eso? Harry había vuelto. Tan pronto como lo escuchó, Remo corrió. Dio 2 pasos a la vez, casi cayendo por las escaleras, y cuando llegó al ala del hospital, apenas evitó chocar con un hombre viejo y de aspecto frágil que supuestamente era Dumbledore, pero que no se parecía en nada a él. ¿Ha vuelto?, preguntó Remus, tratando de mirar detrás de las cortinas detrás de las cuales trabajaba Madame Pomfrey. ¿Lo encontraste? ¿Se derramó Ataque? El señor Ataque no tuvo nada que ver con eso, espetó McGonagall. Ella lo miró con ojos agudos y labios fruncidos antes de volverse para mirar las cortinas de color lima pálido de nuevo con el más mínimo indicio de preocupación en su rostro. Fue encontrado cerca de Hogsmeade, en la frontera con las instalaciones de la escuela. Justo afuera de las salas. ¿Así de simple? Remus se quedó mirando confundido. Parece, explicó Albus pensativo, que podría haber intentado aparecer aquí, pero los guardianes lo catapultaron justo fuera. Pero todavía no puede aparecer. Remus negó con la cabeza, tratando de reconstruir la información. A juzgar por el ceño fruncido de la profesora McGonagall, ella ya había pensado lo mismo antes. ¿Tú piensas, magia accidental, tal vez? Quizás. Albus cruzó las manos frente a su túnica de color rojo carmín. Tendremos que esperar a que despierte. Esa declaración hizo desaparecer la mayoría de las preguntas de Remus y las reemplazó con preocupación. ¿Está herido? Estaba inconsciente cuando Rubeus lo trajo, los ojos de Albus se deslizaron hacia un lado, donde Remus vio a Hagrid por primera vez, sentado en una silla demasiado pequeña para él mientras olfateaba un pañuelo rosa del tamaño de una toalla de cocina. Pero estaba despierto cuando lo encontraste, ¿verdad? Gimió Hagrid. ¿Sí? Oh, Harry.
Sí, estaba despierto. Me pidió comida y bebida, lo hizo. McGonagall resopló. Rubeus, ¿podrías bajar a la cocina y traer algo? Ella sonrió levemente. Tal vez eso te haría sentir mejor. No pareció mejor ante la sugerencia, pero aún así, se puso de pie en toda su estatura, asintió un par de veces, se sonó la nariz en voz alta y se alejó arrastrando los pies con los hombros colgando. Remus observó, hasta que Hagrid desapareció en el pasillo, antes de volver a hablar, esta vez más bajo. ¿Eso es todo? Está sediento y hambriento. ¿Por qué está inconsciente? Los ojos de McGonagall se entrecerraron. Sediento y hambriento, parece que no ha comido nada en los 3 días. Remus palideció. Parece que sí. Poppy salió de detrás de las cortinas. Pareció un poco sorprendida al ver a Remus, pero luego se volvió hacia el director. Pude curar sus heridas. Está muy cansado y necesita descanso y nutrición. Tal vez comience primero con alimentos de fácil digestión. Remus se encogió, mirando hacia la puerta. No creía que Hagrid pensara en eso. Remus ya esperaba que regresara con un pastel de calabaza entero. ¿Qué lesiones? La voz de McGonagall era lo suficientemente aguda como para cortar el pastel. Una nariz rota. Una costilla agrietada, y pocos moretones. Remus estaba esperando más, sorprendido cuando Poppy lo terminó allí. Antes de que se desarrollara la poción Wolfsbane, tenía peores lesiones después de cada luna llena. Incluso los buenos, con Santiago y Pedro todavía por ahí. Y negro, la idea le hizo reflexionar. Por supuesto, ahora tenía sentido. Claramente, Remus llegó a Black antes de que pudiera hacerle algo peor a Harry. Hizo que Remus se sintiera culpable, pensando que la razón principal por la que Harry había muerto de hambre podría haber sido que no quedaba nadie para alimentarlo con Black y Ataque capturados, y aliviado, de que no hubiera sucedido nada peor. ¿Eso es todo? Preguntó Albus con leve sorpresa. McGonagall pareció aliviada. Dadas las circunstancias, podría haber sido mucho peor. ¿Está vivo y se recuperará? Poppy no parecía compartir su entusiasmo. Parece que no fue torturado. Al menos no físicamente. Sin embargo, hasta que no se despierte, no puedo decir nada sobre su estado mental. McGonagall palideció. Seguramente no, el Cruciatus. Todavía no puedo decirlo. Poppy parecía arrepentida. Aunque creo que es demasiado pronto para celebrar. E incluso si no fue abusado peor que esto, es lo suficientemente malo. Habría sufrido un dolor inmenso en la costilla y la nariz. Y ni hablar de su deshidratación. Remus sintió una extraña especie de reivindicación al oír eso. Era justo que a su vez hubiera hecho sufrir a Black. Se sintió aliviado de que ahora, con Harry de vuelta en Hogwarts, no tendría que torturar más al traidor. No es que obtuviera de él ninguna respuesta útil, solo más declaraciones de inocencia, pero no podía sentirse arrepentido por lo que había hecho, incluso si no había dado los resultados que esperaba. E incluso si, como resultó ser, Black no había matado a Harry después de todo. Sin embargo, las negras se lo merecían. Por el dolor que Harry había soportado. ¿Podemos hablar con él? Preguntó Albus, sorprendentemente cauteloso. Aún más sorprendente fue la reacción de Poppy. Prácticamente miró al director. ¿Hablar con él? ¿La forma en que le hablaste a ese otro chico? Kakashi, pensó Remus. No, no puedes. Espera hasta que esté sano. Debería estar lo suficientemente bien en 24 horas. Poppy, protestó McGonagall. No me hagas mal, Minerva. La enfermera miró al profesor de transfiguración. Ese niño casi se me muere, y ahora, estoy seguro de que perdí su confianza. Todavía debería estar aquí, o al menos, permítame revisarlo, pero ni siquiera puedo culparlo por mantenerse alejado. McGonagall y Remus compartieron una mirada de sorpresa. Todavía no habían oído hablar mucho de lo que le había sucedido a Kakashi. Cuando miraron a Dumbledore, él solo desvió la mirada, culpable. Finalmente, McGonagall se puso de pie en un movimiento suave. Entonces, volveré mañana. Me disculparás, tengo algunos estudiantes ansiosos por recibir las buenas noticias. Remus sonrió al pensar en Ron y Hermione, que habían pasado los últimos días en una búsqueda bastante desacertada y mal pensada, pero inquieta, para recuperar a Harry. Había sido bastante entrañable para Remus, ya que le recordaba tiempos en los que todavía tenía amigos por los que haría lo mismo. Ahora, estos amigos estaban muertos, y el único que quedaba era un traidor y un asesino en masa atrapado en su baúl. Con sus pensamientos en Black, Remus siguió a McGonagall fuera del aula del hospital y luego de regreso a su habitación lo más rápido que pudo.
El tronco hecho de la celda de la prisión se apoyaba inocentemente contra la pared. Se preguntaba si Black finalmente le daría las respuestas que deseaba, ahora que Harry estaba a salvo, y la información sería inútil, aparte de darle a Remus algo de tranquilidad. Si Black confesaba, finalmente, tal vez podría ponerlo a descansar. Capítulo 70. LXX notas. Vaya. Perdón por el retraso. Tuve exámenes, luego me fui de vacaciones y luego me golpeó el coronavirus, he vuelto, por ahora. El nuevo semestre está comenzando, y he comenzado algo nuevo, así que no tengo tanto tiempo escribiendo como lo hacía antes. Pero espero poder seguir con semi-regularidad, solo hay algunos capítulos que tienes que superar. Las cosas que vendrán en los próximos capítulos son un poco las cosas que menos espero de nada. Después de las partes de acción en las que todo el mundo desaparece y todo cambia, ahora necesito que los personajes se pongan al día con lo que ha sucedido y hablen entre ellos y eso es todo, un poco aburrido. Harry tiene que hablar con sus amigos y el director y Kakashi tiene que hablar con todos. Sirius todavía está en problemas, pero una vez que eso termina, que supongo que será sobre los próximos 4 capítulos más o menos, quiero pasar a la siguiente fase. Sí, hay más cosas planeadas. No todo puede salir bien. Si estuvieran funcionando, la historia habría terminado mucho tiempo. Espero que os guste el capítulo. Chapter Text: el negro era un espectáculo patético. Durante 3 días ha estado meándose en los pantalones en el mismo lugar donde se sentó. Había un cuenco con agua a su lado, parte de la cual se había derramado cuando bebió, o tal vez era un charco hecho por él mismo. Como un perro, de verdad. Remus se sintió mal al verlo. No había tenido la intención de tratar a Black de manera tan inhumana, pero no podía arriesgarse a soltar sus manos de sus ataduras y prefería no jugar a ser la enfermera de un hombre al que odiaba. Tampoco tenía tiempo para eso. Su compasión fue rápidamente dejada de lado al recordar el sufrimiento de Harry. Sin comida, apenas suficiente agua y los moretones que Poppy mencionó. Era justo que Black sufriera lo mismo que él. Con su varita, Remus arrancó la tierra y luego pateó a Black para despertarlo. El hombre gimió como un anciano, parpadeando, el cuerpo contorsionándose y retorciéndose. Remus lo pateó de nuevo, para que se despertara de verdad. Black parecía exhausto. Se arrodilló todo lo que pudo, aunque parecía desorientado y desequilibrado, y parpadeó contra la pequeña luz de la habitación como si lo estuviera cegando. Sus manos se retorcieron en su espalda, pero Remus no sería tan estúpido como para soltarlas. No quería morir. «Remo», gruñó Remus. Le había dicho una docena de veces que no lo llamara así, pero el traidor era testarudo. «Es Lupin para ti, Black». «Remo». Idiota testarudo. Como si estuviera buscando problemas. Pero esta vez, Remus no tenía necesidad de torturarlo. No con magia, en cualquier caso. Si la idea de tener a Harry vivo y libre le causaba angustia, eso estaba bien para Remus. Pero ya no necesitaba sus respuestas. «Te dije que soy inocente». Oh, sí, él tenía, muchas veces. Lo juro. Pedro está vivo, yo nunca lo maté. Era tentador embrujarlo solo por esa mentira. Después de 3 días, el nivel de inhibición de Remus había disminuido significativamente. Era preocupante la facilidad con la que se había vuelto a maldecir al traidor. Como una segunda naturaleza, algo a lo que se acostumbró sorprendentemente rápido. Pensó que sería más difícil torturar a un hombre al que una vez había amado tanto. Por otra parte, habían pasado muchos años desde que se preocupaba por Black. De hecho, Remus había odiado a Black más tiempo del que había sido su amigo. Falsos amigos, nada de eso había sido real. Peter, divagó Black, tal vez tratando de evitar un castigo mayor, hablando lo más rápido que pudiera, aunque si quería apaciguar a Remus, debería dejar de incriminar a un hombre muerto. Incluso después de 3 días, Black todavía no había aprendido esa lección. Peter debe haberse llevado a Harry. Debes encontrarlo. La rata. Por favor, tú, Harry está vivo. Black se detuvo. Ahí estaba. La reacción, había anticipado Remus. Todo el color se esfumó de la cara de Black mientras miraba a Remus con los ojos muy abiertos. ¿No pensaste que eso sucedería, eh? ¿Qué quieres decir con que está vivo? Black negó con la cabeza, sin comprender. Pensé que habías dicho, lo encontraron hoy. Se recuperará. Lo que sea que hayas planeado, claramente, se escapó. Los ojos grises brillaban intensamente. Entonces Black parpadeó mientras las lágrimas se derramaban. ¿Estaba tan devastado al ver fracasar su plan? ¿Qué? ¿Pensó que Kakashi acabaría con Harry sin él? Has calculado mal. ¿Está bien?
La voz de Black era temblorosa. Lo será. Oh, Merlin. Mientras Black se acurrucaba, presionando su cara contra el duro suelo para amortiguar sus sollozos, Remus se sintió extrañamente conmovido. No había visto a Black llorar así en todo este tiempo, sin importar cuánto dolor hubiera infligido. Gracias. Gracias. El murmullo de Black se ahogaba contra el suelo de la celda, pero una y otra vez, Remus escuchaba las mismas palabras. Gracias. Dios. Esmerejón. Gracias. Está bien. No era lo que esperaba. No era lo que quería oír. No tenía sentido hacer sufrir más a las negras. Aún así, Remus había llegado a sostener su fracaso sobre la cabeza de Black y verlo desmoronarse bajo su peso. Y se desmoronó, pero no de la manera que Remus había previsto. Y para empeorar las cosas, esto parecía genuino. Enojado, Remus agarró a Black por el cuello, tirando de él para que se pusiera en pie. Su varita cayó al suelo con estrépito, mientras Remus se olvidaba por completo de sus precauciones. ¿Por qué lloras?, gritó Remus, mientras golpeaba a Black contra la pared. Era incómodo sostenerlo. La forma en que estaba atado no podía valerse por sus propias fuerzas, y su posición era encorvada y torcida. El fuerte choque contra la pared pareció arrancarle el aire de los pulmones, pero jadeando para respirar, continuó llorando imperturbable. Remus lo golpeó contra la pared de nuevo, aunque solo fuera para obtener una reacción. La cabeza de Black se inclinó hacia atrás, rebotando contra la pared. ¿Por qué estás agradecido? Está a salvo, está a salvo. Repitió el negro entre sollozos. Se suponía que no debía sentirse feliz de que Ari estuviera a salvo. No era la primera vez. Varias veces durante los interrogatorios, Remus tuvo la impresión de que Black estaba siendo honesto, o al menos que pensaba que estaba siendo honesto. Remus había explicado fácilmente estos casos. Black era bueno para mentir. Tenía que estar detrás de engañarlos durante tanto tiempo. Los dementores se habían metido con su cabeza. No recordaba las cosas tal como habían sucedido. «Estás loco», Remo acusó. Black no respondió. Simplemente continuó agradeciendo a Dios o a Merlin o a quien fuera por mantener a Harry a salvo. 12 años de Azkaban. Eso volvería loco a todo el mundo. Te has agrietado, ¿verdad? Remus forzó una sonrisa amarga, tratando de convencerse a sí mismo. Estás completamente loco. De repente, Black lo miró. Unos ojos grises se adentraron en el verde de Remus hasta que le resultaron incómodos. Había locura allí, pero también algo más. ¿Cuál es tu excusa entonces? Remus parpadeó. ¿Mi excusa? No eras así la última vez que te vi. No hubieras torturado, en aquel entonces. Remus retrocedió. Sin su apoyo, Black cayó al suelo, sentado incómodamente atado contra la pared. ¿Cómo te atreves? Remus le dio una patada en el pecho. El hombre no tenía forma de defenderse. De repente, ese hecho frustró enormemente a Remus. No había honor en patear a un hombre indefenso, él lo sabía. Y con Harry ahora encontrado, ya no tenía excusa. Enojado, pateó el cuenco de agua. Se estrelló contra la pared, el agua salpicó por todas partes, y luego rodó hasta que se detuvo, boca abajo, junto a la rodilla de Black. Black lo miró con una expresión inusualmente solemne. Siempre odiaste que te trataran como a un animal. La sangre subió a la cara de Remus. ¿Te estás burlando de mí? ¿Es eso lo que pensabas de mí todo el tiempo? Con razón. Eres como el resto de ellos. Black parecía irritado. El Remus que yo conocía no me habría tratado así. Remus se sorprendió. Quería decirle a Black que no lo llamara así, pero la ira murió en su lengua. ¿Quieres saber qué ha pasado? Susurró, luchando contra su arrepentimiento. Tú, te pasó. Traicionaste a Lily James. Mataste a Pedro. Me dejaste solo, ¿por cuántas lunas? ¿Tienes alguna idea de cómo fue? Black resopló. De hecho, resopló. Había ira en sus ojos. Le hizo temblar la voz. Tú, solitario. Me he sentido solo. 12 años en Azkaban. Miró a Remus con silenciosa acusación. Tú. No me digas que no eras bienvenido con nuestros viejos amigos. Con Dumbledore, incluso te dio un trabajo. Podrías haber ido a ver a Harry si hubieras querido. Pero no lo hiciste, ¿verdad? Remus sintió como si le hubieran dado un puñetazo en la cara. ¿Lo visitó en todos esos años? Pero por supuesto que no, te conozco. Retirarse solo, sintiéndose solo y lleno de autocompasión. Eso es lo que haces. ¿Dónde estaba su varita? Remus quería deletrear que se callara, pero en el frenesí anterior, había perdido su varita, y ahora no tenía idea de dónde estaba.
Se le ocurrió que Black podría haberlo agarrado, y la idea le provocó escalofríos. Había gente por ahí que te necesitaba. ¿Quién te ha estado esperando? ¿A quién le hubiera venido bien tu ayuda? ¿Sí? ¿Quién? Remus le gritó porque las acusaciones eran bastante ridículas. Nadie había necesitado nunca a Remus. En la orden, había servido para conseguir un conducto a las manadas de hombres lobo de Gran Bretaña, pero ni siquiera había sido capaz de hacer nada bueno allí. Había sido tanto un extraño entre los hombres lobo como lo había sido en la sociedad en general. Un paria por algo que no era su culpa. Un monstruo entre los hombres. Un peligro para todos los que le rodean. Cuando Harry nació, por supuesto, se había retirado. ¿Qué quería él alrededor de un niño? Solo sería un peligro para el niño. Eso seguía siendo cierto después de que James y Lily murieran. No importaba que Remo no tuviera nada que ofrecerle. No era tan estúpido como para decirle todo eso a Black. Simplemente se reía de él y lo acusaba de poner excusas, como si Black supiera cómo era. Había nacido con todo. La cuchara de plata en su boca. Guapo, encantador, fuerte e inteligente, con la noble sangre pura de la familia Black en sus venas. Siempre dio todo eso por sentado. Y le quitó todo a Remo. Remo no tuvo que justificarse frente a él. Había algo en los ojos de Black que inquietaba a Remus. De repente, comprendió. ¿Tú? ¿Me estabas esperando? ¿Por mi ayuda? No pudo evitar reírse. Era absurdo, pero a juzgar por la expresión herida de los negros, había dado en el blanco. Ridículo. ¿Pensó Black que lo ayudaría a matar a Harry? Después de que mataste a mis amigos. Te dije que soy inocente. Su voz era seria, aunque algo triste. No esperaba que me creyeras. Remus no podía parar de reír. Durante años había imaginado lo que lanzaría a los pies de Black si tuviera la oportunidad de hablar con él. Una vez, apenas un año después del encarcelamiento de Black, pudo convencerse a sí mismo de ir a Azkaban para ver al monstruo que le había quitado todo, y apenas pudo decir una palabra. Desde entonces, las únicas conversaciones con Black habían ocurrido en su cabeza. En su cabeza, Black nunca fue así, profesando su inocencia con una terquedad que le recordó a Remo a su viejo amigo. Por supuesto que no, suspiró Black. Parecía decepcionado. Hizo que Remus se riera más fuerte. Yo mismo no me lo creería, Pedro, él era. Deja de culpar a Peter, insistió Remus entre sollozos. No puedo escucharlo. Me dan ganas de matarte aún más. Black lo miró fijamente. Sus labios se adelgazaron mientras los cerraba. Remo, es suficiente, no puedo seguir haciendo esto. Ahora que Harry ha vuelto, no hay razón para retenerte aquí por más tiempo. Negro blanqueado. Fue satisfactorio verlo. No me vas a dejar ir, sonaba resignado y devastado. Sabes que me darán el beso. Si alguien se lo merece, Remus, tienes que escuchar. Pero Remus había escuchado lo suficiente. No había nada útil que sacarle a Black. Harry estaba a salvo, así que no había razón para mantenerlo cerca solo por el bien de los viejos recuerdos. También tenemos a tu mocoso. Así que Harry estará a salvo. Si cabe, el negro perdió aún más color. Mi. ¿Kakashi? Remus se encogió de hombros. ¿Quién más? ¿Qué le va a pasar? ¿Cómo debería saberlo, Remo? El ministerio lo quiere como cómplice de tus crímenes más recientes, y por secuestrar a Harry y lastimar a sus aurores. No sé, ¿cuál es el castigo por eso? No, Black sacudió la cabeza vigorosamente. El chico no hizo nada. Remus puso los ojos en blanco. Entonces, ¿no te ayudó? ¿No atacó a tus guardias? Ese no es el punto. Rugió el negro. Remus se sorprendió. La ira era aguda y mordaz. Espantoso. De inmediato, Remus recordó que estaba desarmado y, a menos que estuviera cerca de la luna llena, el perro animago de Black, incluso desnutrido como estaba, sería más fuerte que Remus. Tenía colmillos y garras más afiladas. Es un buen chico. No era la primera vez, Remus lamentaba que Black se preocupara más por Kakashi que por sus viejos amigos. Si te hubieras preocupado por James, Lily y Peter la mitad me encantaron. No tienes idea. No pasa un día en el que no los echa de menos. Incluso Pedro, esa rata traicionera. Gruñó iracundo. Pero se han ido. Y no me crees, no importa lo que diga. Pero Kakashi, me creyó. Oh. Remus sonrió. Entonces, ¿eso es todo? Le mentiste. Lo convenciste de que eres inocente. Su constante rechazo a las mentiras de Black parecía agotar al asesino. Sus ojos, aún brillantes de ira, se entristecieron y sus labios se volvieron hacia abajo. Fue el único que me creyó.
Había algo poderosamente sincero en su tono. El único que fue amable conmigo. El único que me trató como a un ser humano en tanto tiempo. 12 años, no tienes idea de lo que eso significó para mí. La culpa era una cosa extraña. Llegaba en los momentos más inoportunos, e incluso después de luchar contra él y volverse insensible a él, siempre encontraba el camino de regreso. Afligidos, los ojos de Remus encontraron el cuenco que había usado para alimentar a Black como una bestia. El caso era que Remus conocía esa sensación. Lo sabía muy bien. Era lo que inicialmente le había hecho confiar en Black tanto como en James y Peter. Porque lo habían visto como humano. No habían mirado su condición y lo habían visto como inferior por ello, sino que se habían convertido en animales para estar con él incluso en esa noche, cuando no era humano. Había tardado años en encontrar gente así, y los había perdido demasiado rápido. Eso fue culpa de Black. Trató de aferrarse a ese pensamiento para abrumar su compasión, pero fue difícil. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, tratando de hacer que su voz sonara más odiosa y menos curiosa. Le acabo de decir la verdad. Un extraño me escuchó. Y mi mejor amigo no lo hará. Miró fijamente a Remus. Ahora, eso dolía. Mataste a mis amigos. Black parecía cansado. Increíblemente. Ellos también eran mis amigos. Y hubiera preferido morir antes que hacerles daño. Sacudió la cabeza. ¿No me crees? Está bien. Entrégame a los dementores. Bien podría merecerlo. Pareció reunir sus últimas reservas de fuerza, mientras se acercaba a Remus, demasiado cerca para sentirse cómodo, especialmente con Remus desarmado. Pero Kakashi, no lo hace. Que no le hagan daño. Por favor. Si hay algo que pueda hacer para convencerte, confiesa. Black parecía afligido. ¿Perdón? Confiesa que mataste a Pedro. Que mataste a esos mugles. Que traicionaste a James y Lily. Dame esa tranquilidad y trataré de ayudar a Kakashi a evitar a Azkaban. Les diré que lo obligaron y que no tenía otra opción. Durante un largo momento, Remus tuvo la certeza de que había pedido demasiado. Black lo miró fijamente, sin pestañear, congelado en su lugar. La desesperación hizo que sus ojos fueran casi translúcidos. Luego, debió de haber pasado más de un minuto, se hundió de nuevo. Sus párpados se entrecerraron, pero seguía mirando a Remus, incluso cuando su rostro se relajó y sus hombros se encorvaron. Gracias. Cuando habló, Remus quiso retirarlo, porque en ese momento, algo pareció romperse en Black. Incluso hambrientos, sedientos, cansados y dolidos, durante estos 3 días, había habido una fuerza en Black. Un poderoso desafío que habría avergonzado a hombres mejores. Había espíritu en sus palabras y determinación en sus ojos. Al abrir los labios, Remus prácticamente pudo ver cómo la pelea se escurría de él. Yo maté a Pedro. Tragó saliva. Yo maté a esos mugles. Parpadeó varias veces. Traicioné a Lily y a James. Remus pensó que sentiría satisfacción. Pero la cosa era, Remo. Miró a su viejo amigo, que desvió la mirada, mirando algo frente a sus rodillas. Allí estaba su varita. Si Black se giraba, sería capaz de alcanzarlo con las manos atadas a la espalda. Sin embargo, no se limitó a mirarlo, como si él también lo viera por primera vez. Lo siento, Remus. Remus agarró la varita y huyó lo más rápido que pudo. Porque la cosa era, no le creyó ni una palabra. Era la verdad. Sabía que lo era. El mundo entero lo sabía. Sin embargo, como Black confesó, no sonaba muy honesto. No por la inflexión de su voz, ni por la forma en que se veía mientras hablaba. Nada de eso, era solo, habían sido amigos. Durante años. Y Remus había conocido a su amigo, o al menos creía que lo había hecho. Y eso justo ahí, ese era su Sirio mintiendo. No tenía sentido. No debería ser así. Desde que Kakashi escapó de donde lo habían encerrado en el baño de Myrtle, Ron estaba constantemente mirando por encima de su hombro. Era un juego que habían jugado durante años con los Slytherins. Ojo por ojo, diente por diente. Cada broma, cada insulto malintencionado, cada aguijón fue pagado en especie. No podía imaginar que sería diferente con Kakashi. Así que estaba esperando. Había esperado todo el día, y ahora era bien entrada la tarde y todavía no había represalias. Kakashi ni siquiera los delató, ni siquiera cuando el profesor Sprout preguntó directamente. Hermione estaba lista para contar sus bendiciones y simplemente ignorar la amenaza que se acercaba, pero Ron no era tan ingenuo. Tarde o temprano, llegaría, y cuando lo hiciera, tendría su varita lista.
Déjalo ser, le dijo Hermione, al notar la forma en que llevaba su varita, listo para desenvainar. Va a venir a por nosotros. Hermione puso los ojos en blanco. Ni siquiera fue a ver a los maestros. Ron asintió. Eso solo lo preocupó más. Eso es porque quiere que sufrimos. Los maestros simplemente nos detenían y eso era todo. Hermione se encogió. ¿Detención? Levantó la vista del ensayo que estaba escribiendo para Charms. Se suponía que debían escribir solo medio pie, pero el suyo ya tenía más de 3 pies de largo. Ron había copiado la suya de Seamus y solo había cambiado algunas palabras, porque con lo nervioso que se sentía, realmente no podía molestarse con la tarea. Secuestramos a un estudiante. Los ojos marrones se aseguraban de que no fueran espiados. Podríamos haber sido expulsados. Ron pensó que era demasiado dramática. Hace un año, Hermione puso una poción para dormir en la comida de Crabbe y Goyle antes de que los encerraran en un armario. Ella no tuvo ningún problema con eso entonces. Puso los ojos en blanco. Sí, Ron, siseó ella. Eso fue un secuestro. Y la tortura. Ya estaba harto de su mala conciencia, así que empacó sus cosas, salió de la sala común y buscó a Kakashi él mismo. Todavía no sabían qué le había pasado a Harry, y si Kakashi quería venganza, Ron estaba ansioso por terminar de una vez. Había lidiado con cosas peores. En lugar de Kakashi, encontró a Malfoy. Genial. Sus 2 personas favoritas. Weasley, gruñó Draco. ¿Escuchaste la noticia? Ron no tenía ningún interés en lo que Malfoy quisiera decirle. Probablemente alguna broma estúpida sobre cómo Harry había tenido una muerte cruel. Le gustaba hacerlos recientemente. El Slytherin se había vuelto insoportable desde que Harry desapareció. Cállate, Malfoy. Déjame en paz. Para su sorpresa, Malfoy se quedó en silencio por un momento. Hizo un puchero y luego sonrió. Estás de muy mal humor. Así que supongo que no lo sabes. Gimió Ron. Estoy seguro de que me lo dirás. No, Malfoy se llevó el dedo a los labios. Creo que te dejaré sufrir un poco más. Igual de bien. ¿Qué le importaba a Ron? ¿Has visto a Ataque? Las cejas de Malfoy se levantaron en fingida sorpresa. ¿Ataque? ¿Es así como lo llamamos ahora? No había estado allí cuando Kakashi reveló su verdadero nombre, pero la noticia había viajado rápidamente por el castillo. Creo que estaba con tontos y más tontos en el gran salón. Miró a Crabbe. ¿No lo era? ¿Tonto y más tonto? Debes estar equivocado, sonrió Ron. Esos 2 están contigo. Las mejillas de Malfoy adquirieron un ligero tinte rosado. Crabbe y Goyle no reaccionaron, la broma claramente pasó por encima de sus cabezas. Aparentemente, Malfoy estaba intentando y fracasando en su intento de regresar. ¿Sabes? Tu pequeña cruzada contra Ataque se está volviendo aburrida. Mira, hasta tu sangre sucia te ha abandonado. No la llames así. Ron gruñó, feliz de que su varita ya estuviera lista. Los ojos de Malfoy se agrandaron como soplones, ya que de repente se vio enfrentado a la punta de la varita de Ron. Levantó las manos en señal de rendición, evidentemente consciente de que no sería capaz de desenfundarlo suficientemente rápido como para tomar represalias. Hizo que el cobarde inmediatamente tratara de retractarse de sus palabras. Solo quiero decir que, claramente, Ataque no lo hizo. ¿Sí? ¿Qué sabes? Probablemente esté aliado con tu viejo. Los ojos de Malfoy se entrecerraron. No tiene nada que ver con mi padre. Pero está bien. Ve a hablar con él. Haz el ridículo de ti mismo. Ron estaba a punto de maldecirlo. ¿A qué te refieres? Si no estuvieras tan obsesionado con el chico que vivió, también lo verías. Ataque estaba tratando de ser tu amigo, no tratando de maldecirle a Potter. Entonces, ¿por qué mintió sobre su nombre? Todavía tenía su varita levantada amenazadoramente. Esa era probablemente la única razón por la que Malfoy estaba hablando con tanto entusiasmo. ¿Por qué crees que tiene algo que ver con Potter? Malfoy gruñó. Ah, claro. Porque todo aquí tiene que ver con el maldito Potter. Caminando por ahí, como si el mundo entero fuera como es gracias a él. ¿Alguna vez has pensado que Ataque podría tener sus propias razones? La pura ironía. Eres de los que hablan. Malfoy se encogió de hombros. Está bien, lo que sea. Estuvo en el gran salón hace un tiempo. Tal vez todavía lo encuentres allí. Vamos, avergüénzate a ti mismo. Para mañana querrás disculparte. Cuando eso suceda, no digas que no te lo advertí. Esa fue la segunda vez, Malfoy se refirió a saber algo que Ron no sabía. ¿Qué va a pasar mañana? Malfoy sonrió.
Oh, ya lo sabrás. Me sorprende que no lo sepas ya. ¿De qué estás hablando? Quiere decir que Harry ha vuelto. Ron se dio la vuelta al oír la voz. Lo reconoció de inmediato, aunque aún no estaba acostumbrado. No solo su apariencia había cambiado, sino que incluso la voz de Kakashi era diferente ahora. Solo un poquito. Lo suficiente para que se note. No debería haberse girado. Después de sostener a Malfoy a punta de varita,